de que nosotros inclinemos nuestros corazones delante de ti. Porque tú eres digno, Señor, de que tú recibas nuestras vidas, Señor, en señal de ofrenda grata delante de tu presencia. Es por eso que hoy estamos aquí, para que tú tomes nuestras vidas, Señor, y tú quieras hacer con nosotros lo que quieras hacer. Porque tú eres digno. Porque tú eres digno de nuestro servicio, porque tú eres digno de nuestra entrega a ti, porque tú eres digno de rendirnos totalmente ante tu presencia, porque tú eres más que digno, Señor. Porque tú te diste por nosotros en primer lugar. Gracias porque tú fuiste y eres ejemplo para nosotros de un Dios bondadoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos diste vida, nos resucitaste, Señor. Y por eso, Señor, Dios mío, nosotros queremos decirte en esta mañana que si hay alguien digno de recibir honor, gloria y honra, eres tú. Amén. Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Gracias por rescatar nuestras familias. Gracias por rescatar a nuestros hijos. Gracias por rescatar nuestros corazones perdidos. Gracias por levantarnos cuando nadie daba nada por nosotros. Muchísimas gracias porque tú eres más que digno. Y te damos gracias porque tu obra no ha terminado todavía con nosotros. Y estamos expectantes. Estamos contentos de saber de que tú tienes muchas más para nosotros. Nuestro camino es el cielo, Dios mío, es tu presencia. Y mientras estemos en esta tierra, Señor, caminaremos, Señor, comportándonos dignamente para que tu nombre sea exaltado por todas las generaciones, Señor, las que han de venir, Señor, las que están ahora. Gracias, mi Dios, por tu iglesia, Señor. Gracias por recibirnos, no como hijos perfectos, sino estamos en un proceso de transformación y de cambio. Señor, gracias, porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú miraste desde tu trono, descendiste para decirnos a cada uno de nosotros que nos amas. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres digno y toda la gloria y la honra es tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Puedes abrazar a que tienes al lado y le dices bienvenido a casa, bienvenido a Oasis. Es una bendición poder estar de nuevo, como cada domingo, reunidos para buscar la presencia del Señor. Y me gustaría saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Levanta ahí tu mano, queremos saludaros. Por ahí está la familia, creo, de José, ¿verdad? Está por ahí María Dolores, que es la mamá de José. Un fuerte aplauso para María Dolores. Y al lado de María Dolores está tu yerno. ¿Te llevas bien con él? ¿Te llevas bien con la suegra, yerno? Eres de los pocos yernos que se lleva bien con la suegra. Un fuerte aplauso para el yerno. ¿Cómo es tu nombre? Rafa, bienvenido a Oasis, bienvenido. ¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez a casa? Muy bien, por ser todos muy bienvenidos. A los que estáis también a través de las redes sociales, bienvenidos en este momento. Y queremos también poder compartir la palabra del Señor. Me voy a meter directamente con la palabra de Dios, así que atentos porque creo que Dios nos va a hablar de manera especial. He titulado el mensaje de hoy, Creados para adorar. Creados para adorar es el mensaje del día de hoy. Y yo recuerdo que cuando tenía 18 años, de eso han pasado 3 añitos. No, han pasado ya 21, tengo 38 para 39. Pero cuando tenía 18 años, un buen amigo mío llamado Jonathan me invitó a un campamento de aquí de Córdoba llamado Peniel, a un campamento de jóvenes, de jóvenes que hacían en verano, y en aquel entonces él estaba ennoviado con una chica que era cristiana, y entonces, si no mal recuerdo, me dijo, mira, quiero ver a mi novia, pero no puedo subir a ver a mi novia si no vienes tú conmigo. En aquel entonces él tenía 16 añitos, y su mamá no le dejaba subir hasta Peniel solo, y pensaba la madre que yo era más responsable que él. De esas cosas que no entiendo, ¿no? Porque yo era el cafre y él era más tranquilito, por así decirlo, pero por hecho que tenía 18 años parecía como que yo era un poco más maduro, ¿no? Y entonces me pidió que subiera con él a Peniel, y eso fue un milagro, porque en pleno agosto, hermano, a 47 grados, yo recuerdo que tenía que ir a casa de Rafi, porque su hijo, Antonio Martos, tenía que subirnos a Peniel. Entonces yo tenía que ir andando desde la Fuensanta hasta allí donde vive la hermana Rafi, a 47 grados, solamente por amor a mi amigo Johnny. Digo, por si un día se lo quiero echar en cara, Johnny, no estás hoy, pero
fue por amor a ti. No lo haría más, pero fue por amor a ti. Es demasiada calor en Córdoba. Así que recuerdo que nos fuimos allí y muchísimos jóvenes, porque eran jóvenes de toda España que se reunían en ese lugar todos los años a hacer un campamento cristiano. Yo vi casi 200 y algo de jóvenes aproximadamente y para mí era la primera experiencia que yo tenía con una iglesia evangélica. De hecho, salí de allí escandalizado. Digo, esta gente está loca de la cabeza, está zumbada, esto es una secta, ¿dónde me has metido, Johnny? Yo me fui abajo a fumar. Digo, mira, yo con esa gente no quiero nada. Me fui abajo a fumar, recuerdo, y nos fuimos para casa. Y entonces a los 4 o 5 días más tarde me volvió a insistir de que quería ver a su novia, que fuera con él, y yo le dije que ni muerto. Digo, ni muerto, esa gente está grillada de la cabeza, y no me equivocaba, algunos estábamos un poco grillados ahora, ¿eh? Pero sí que cuando tienen una cultura de catolicismo, por así decirlo, como yo tenía, pues es como todo muy diferente, muy distinto, ¿no? Y esto no es hablar mal de otra religión, ni muchísimo menos, sino que era lo que yo conocía. Entonces era extraño para mí. Así que recuerdo que Johnny estaba ahí casi lagrimeando porque él estaba súper enamorada de Estefanía, que algunos los conocéis porque Estefanía está hoy con los niños, ¿verdad? Está con los niños, que luego se casaron. Al final terminé yo casándolos. Fíjate cómo es las cosas, ¿no? Cómo Dios hace las cosas, ¿no? Pero en estas cosas que ellos entraron. Y resulta que cuando ya me dijo Johnny, quiero ir otra vez, quiero ir a ver a mi novia y tal, recuerdo que era una vigilia ese día. Me dijo Johnny, no me lo dijo al principio, me lo dijo ya cuando estábamos arriba, porque me imagino que sabría que si me dice que van a una vigilia, no hubiese ido jamás en la vida, por así decirlo. Yo dije, ¿una vigilia qué es eso? No, están toda la noche orando. Digo, ¿toda la noche? Digo, ¿toda la noche? Dice, sí, toda la noche. Y digo, esta gente es tremenda, ¿no? Pero ese día Dios tocó mi corazón. La presencia del Espíritu Santo llenó mi vida a tal punto de que jamás volví atrás. Fue un cambio, un antes y un después, a tal punto de que hoy estoy aquí gracias a ese encuentro que tuve con el Espíritu Santo de una manera muy real. Y entonces descubrí, por así decirlo, que yo fui creado para adorar a Dios. Cada uno de nosotros estamos diseñados para crear al Señor, para adorar al Señor. Así que recuerdo que desde mi inicio comencé a servir a Dios en todo lo que podía y más. Así que yo fui a hablar con mi pastor, con el que fue mi pastor por muchísimos años, el pastor Esteban. Me senté con él, sin conocerlo de nada prácticamente, me senté y le dije, pastor, a mí me encantaría servir a Dios en lo que sea. Estoy tan agradecido que quiero hacer cualquier cosa por Dios. Da igual si me pones a limpiar cuartos de baño o me pones con los niños, donde tú quieras, ahí voy a estar yo y voy a estar fiel todos los domingos para poder servir al Señor. Así que él me dijo, ¿qué te parece si comienza un poco a poner las proyecciones, las filminas? No sé si es posible que encendamos un poco los aires porque creo que tenemos un poco de calor, ¿verdad? Sí, encienda ahí a tope, los dos, los de delante y los de atrás. Así que empecé ahí a servir al Señor. Me dijo, ¿qué te parece si comienza a poner filminas? Para los que nacieron después del año 90, quizás no conocen eso, pero los que nacimos antes, antiguamente, se proyectaba no como ahora desde un ordenador, que hay un cañón proyector que proyecta sobre una pantalla. No, antiguamente había una máquina que era así de grande, aproximadamente, y un rayo de luz pegaba sobre el espejo y el espejo proyectaba sobre la pared. Y tú tenías que poner una filmina, un papel transparente impreso, y tú tenías que ir subiendo y bajando para que los hermanos pudieran ir viendo las letras. ¿Cuántos del año 80 a.C. estaban allí? ¿Verdad? ¿Lo recuerda cada aparato o no? Así que recuerdo que mi primer culto donde yo empecé a servir al Señor fue un caos. Porque yo estaba tan nervioso, yo pensé que era el presidente de las Naciones Unidas o algo de eso, ¿no? Porque yo empezaba a poner el papel y las manos me temblaban así, claro, las manos cantaban como diciendo, ¿qué pasa aquí con el proyector? Pero estaba tan nervioso que me temblaba el pulso, ¿no? Alguna gente decía, ¿qué le pasa a este chico? Con 18 años parece que tiene Parkinson, pero no era Parkinson, es que estaba muy nervioso. Los hermanos me amaron de verdad porque no me echaron de aquel área. Si yo hubiese sido pastor hubiese dicho, esto no es lo tuyo, mejor vete a otra cosa, ¿no? Pero hoy estuve sirviendo a Dios todos los domingos, sin faltar ningún domingo durante 1 año y medio. Así que al año y medio me senté con el pastor Esteban y dije, pastor, llevo 1 año y medio aquí poniendo filminas, las huellas dactilares las tengo ya quemadas de tanto foquito enfocándome. Me gustaría servir en alguna otra área que tú consideras que puedo desarrollar mis dones. Dice, mira, Antonio, yo no veo ningún problema. Has sido fiel en este 1 año y medio que has estado sirviendo. Así que, ¿qué te parece? ¿En cuál área te gustaría entrar? Digo, mira, no lo sé. No lo sé porque no sé en qué área soy bueno. Dice, ¿qué te parece si empiezas con el grupo de alabanza? Digo, mira, cantar no sé.
no sé cantar y tiene una iglesia grande. En aquellos tiempos es una iglesia grande y no quiero que la gente cuando yo cante se te vayan. Entonces mejor que me meta en otra área porque si no vamos... Bueno, ¿y qué te parece si empiezas a aprender a tocar algún instrumento? Así que empecé tocando la batería, este instrumento que tienes aquí. No era, era acústica, pero empecé a tocar la batería. Así que recuerdo que cuando estaba dentro del grupo de alabanza, antes de entrar en el grupo de alabanza, pasábamos por una escuela que se llamaba la Escuela de Adoradores. Entonces, muchos jóvenes estábamos ahí y la líder de alabanza, que algunos la conoceréis, en aquel entonces es Eva Santos. Eva Santos tenía la capacidad de hacer orar al que no quería orar. Levanten la mano y adorar, ¿no? Y vamos a orar, que estamos aquí para orar y adorar al Señor, ¿no? Y eso como que rompió muchos miedos que había a mí, como por ejemplo levantar mis manos, poder orar en voz alta. A algunos le tenían manía porque ella hacía eso. A mí me bendijo muchísimo porque me empezó a romper todos esos miedos que tenía y empezamos a orar, empezamos a buscar a Dios, empezamos a la alabanza a aprender un instrumento musical y ella era bastante rígida y eso era bueno para nosotros y sobre todo con los jóvenes que estábamos allí trabajando. Y recuerdo que ella venía, cuando ya entré en el grupo de alabanza, venía con una lista y me decía, Antonio, vamos a cantar hoy, no sé si tú también recuerdas, Mari, de aquello, pero nos venía con una listita y nos ponía cada uno en el instrumento donde tocábamos cada uno. Mari estaba en el piano o en la guitarra, yo estaba en la batería, otros estaban en el bajo, y entonces venía con una listita donde te decía, estas son las canciones que vamos a cantar, 8 canciones. Las 4 primeras son de alabanza, las 4 últimas son de adoración. Para nosotros, la alabanza y la adoración se refería, la alabanza era un ritmo rápido, la adoración era un ritmo lento. No digo que eso era lo que entendíamos nosotros por alabanza y adoración, sino que era una manera de decir, estas 4 canciones son rápidas y estas 4 canciones son lentas. Pero hoy quiero que nosotros podamos aprender qué es adorar a Dios. Porque si hemos sido creados para adorar a Dios, lo primero que tenemos que aprender es el concepto de adoración. ¿Qué significa adorar a Dios en nuestras vidas? Así que el primer punto lo he llamado, los adoradores aman más a Dios que a sus bendiciones. No sé cuánto les pasa, pero hay gente que está soltera, que está orando, Señor, dame un novio, dame una novia, Señor, me voy a morir virgen hasta los 80, dame algo, Dios mío, aunque sea un tuerto, una tuerta, pero dame algo, ¿no? Y Dios lo bendice, le da el novio a la novia y se olvida de Dios. Y dice, parece como que es más importante la bendición de Dios que el Dios de la bendición, ¿no? Pasa muchas veces con el trabajo, Señor, dame un trabajo, te prometo que no voy a faltar nunca a la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Dios le da el trabajo y ya no aparece nunca más. Porque aman más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Entonces, en este concepto, quiero que entremos en la vida de Abraham, que dice, y aconteció después de estas cosas, Génesis 22, del 1 al 5, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Probar a Abraham. Dios prueba a las personas, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En resumida, sacrifica al niño, mátalo. No es que Dios sea malo. ¿Dios qué está haciendo? Probar a Abraham, ¿vale? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí es la primera vez que aparece el concepto adorar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que adorar para Abraham significaba cantar un corito a Dios mientras iba a matar a su hijo? La adoración en este contexto no tiene nada que ver con un cántico. Tiene que ver con una actitud. Pero es una locura lo que Dios está haciendo, porque si vamos tiempo atrás, Sara era una mujer estéril. Y Abraham era un hombre ya avanzado en edad y Dios le promete un hijo. Dice, te voy a prometer un hijo, pero cuando Dios le promete un hijo es un chiste y por eso Génesis 17 dice lo que dice. Entonces cuando Dios le habla a Abraham, dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué hizo Abraham? Reírse, porque no tenía lógica. Dice, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Yo no sé si tú conoces algún hombre de 100 años que haya dejado embarazada a una mujer estéril de 90. ¿Conoces alguno? Hay alguna hermana que todavía puede ser aquí fértiles, ¿eh? Todavía, ¿eh? Es una locura. Es más, si esto ocurriera hoy en día, saldría en todas las noticias de televisión y prensa y radio. Porque no es normal que una mujer que es estéril se quede embarazada con 90 años de un hombre que tiene 100 años. En primer lugar, porque en aquel entonces no existía la Viagra, hermano. ¿Algunos saben lo que es esa pastillita? Que a veces pues, se levantan los ánimos a uno. Bueno, es un potenciador sexual, por así decirlo. No se escandalicen, que eso está en el mercado. Pero en aquel entonces necesitábamos un milagro. Por eso Abraham dice que se rió y dijo en su corazón, ¿cómo es posible esto? Es imposible, ¿no? Sin embargo, Dios hace que las cosas que sean imposibles para el ser humano, para Él sean más que posibles. Así que lo que ocurre es que el niño nace, el niño crece, el niño se desarrolla, el niño de la promesa que había recibido, y ahora está Sara contenta porque en aquel entonces la bendición de Dios se veía a través de que muchas veces las mujeres engendraban. Una mujer estéril era una mujer aparentemente no bendecida por el hecho de no tener hijos, porque Dios al principio mandó y ordenó procrearse y que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Así que la bendición de Dios se veía a través de la capacidad que tiene la mujer para poder también gestar niños en su vientre. Así que Sara estaba súper contenta y de repente cuando el niño empieza a crecer, Dios dice, mátalo, sacrifícalo. Yo creo, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que Sara no sabía nada de lo que Dios le había hablado a Abraham. ¿Sabes por qué creo que no sabía nada? Porque si yo hablo con mi esposa y le digo que voy a sacrificar a Tony, yo te aseguro que en menos de 10 segundos ella me sacrifica a mí. Ella acaba con mi vida seguro y mi suegra se le suma. O sea, la suegra viene de Florida, coge el avión rápido, es una señal de Dios, acabar con Antonio, ¿no? Porque no es algo lógico. Si el niño tiene 16, 17, 18 años que empieza a darte problemas, uno lo piensa. Pero cuando uno es pequeñito dice, no. Pero lo que Dios está haciendo con Abraham es probar su corazón. A tal punto que Abraham dice que toma al niño, va camino al monte Moriah y dice a su siervo, esperad aquí que el muchacho y yo iremos y adoraremos. La historia cuenta de que Abraham toma a su hijo, lo pone en el altar y cuando va a matarlo, un ángel desciende rápidamente y le dice, Abraham, no toques a Isaac, por cuanto no rehusaste tu único hijo, yo te bendeciré y te multiplicaré por el resto de tus días. Y a partir de ahí, Abraham comenzó a recibir bendiciones increíbles. Ahora, ¿qué está probando Dios en el corazón de Abraham? Su fidelidad hacia Dios. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida donde se va a manifestar que somos verdaderos adoradores por lo que somos capaces de hacer para Dios y por Dios. Los verdaderos adoradores son hombres y mujeres que aman más a Dios que las bendiciones que Dios les da. No podemos olvidarnos que el autor de toda buena dádiva, ¿quién es? Es el Señor. Y no podemos olvidarnos de Él. Porque a veces recibimos las bendiciones y cuando recibimos las bendiciones nos afanamos más por las bendiciones que Dios nos da y en vez de ser algo que nos nutra, es algo incluso que a veces nos dificulta. Porque nuestra mirada está en un enfoque totalmente incorrecto. En el punto número 2 he dicho que los adoradores viven apasionados por Dios. Los adoradores viven apasionados por Dios. A mí me encanta cuando, por ejemplo, cuando he estado en China y he estado aquí, no soy omnipresente, pero tengo cámaras por toda la iglesia y observo. Entonces allí eran las 5 de la tarde y vosotros estabais aquí adorando al Señor y yo veía a diferentes hermanos, pero veía a otros hermanos como venían temprano. El grupo de alabanza veía cómo se estaba preparando. El día anterior vi al grupo de limpieza por aquí limpiando. El sábado, algunos chicos del seminario que bajaron simplemente para limpiar, para que esto estuviese todo acondicionado para el domingo. Veía a los de cafetería. Vi también vídeos Marco y Marta que estaban con los jóvenes reunidos el viernes, estaban reunidos y estaban ministrando a los jóvenes. Yo digo, qué tremendo la pasión que hay en los corazones de esta gente. Porque
a no ser que estés apasionado por Dios, uno no es capaz de renunciar a otras cosas para servirlo. Son adoradores, son hermanos y hermanas que están preparándose para que cuando otros hermanos lleguen puedan recibir la bendición de Dios. Porque no es lo mismo comer en una mesa donde el mantel esté limpio a que te pongan una mesa donde el mantel está sucio. Si tú me invitas a mí a comer y yo veo que los platos están sucios, que el mantel está sucio, que los cubiertos estén sucios, yo digo, uy, no soy demasiado importante para esta persona. Pero si yo voy a tu casa porque tú me invitas a comer, que estaría bien que algún día me invitara, digo, estaría bien que algún día me invitara, aceptamos invitaciones. Susi y yo estamos todos los días aquí, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 5, entre medias tenemos un hueco de 1 hora y media para ser invitados para comer. Pero si yo veo que ahí me has puesto un plato limpio, da igual la comida que me ponga, eso es lo de menos. Mientras no me pongas chino, que estoy hasta arriba de chino por el viaje que he hecho, me da exactamente igual, ¿no? Pero mientras me ponga algo que sea decoroso, tú me vas a dar a entender a mí de que para ti soy importante. Lo mismo es para Dios. Cuando amamos a Dios, cuando tenemos pasión, nuestras obras hablan más que nuestros dichos, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice, no me grites, que tus acciones me impiden escuchar lo que estás diciendo. Nuestras acciones hablan de dónde está nuestro enfoque. Si nos apasiona a Dios, si nos apasiona su obra. Por eso, cuando nosotros invertimos para el reino de Dios, no nos estamos desgastando, estamos totalmente lo contrario, estamos siendo levantados por Dios. Recuerdo que si no hubiese estado ese año y medio en Filmina, yo hoy no podría estar pastoreando una iglesia. Porque Dios no veía tus capacidades, porque si no, no contaría conmigo, porque no tengo mucha capacidad. Pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios te pone sobre mucho, dice la palabra. Y vamos a más, y vamos a más, y vamos creciendo. Así que hay una mujer que Jesús quiso que se quedara reflejado su nombre, lo que ella hizo para memoria de ella. Es decir, el texto que te voy a leer ahora es un texto donde Jesús dijo, mira, esta mujer ha hecho tal cosa que cuando lo lean mi hija en Oasis, quiero que se recuerde lo que hizo esa mujer. No quiero que se recuerde lo que yo hice o lo que hizo Jesús. No quiero que se recuerde lo que yo hice en este momento, cuando lea ese texto, quiero que se recuerde lo que esta mujer hizo. Y quiero que podamos leerlo para que podamos ver qué pasó en este escenario. Dice en Marcos 14, versículo 3, versículo 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿De cuánto precio? Mucho. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto, y atención a este versículo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en este momento se está predicando en Oasis, donde quiera que se predica este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Para que se le recuerde a quién, a ella. Esta mujer es un caso impresionante, porque esta mujer tenía un perfume en sus manos que costaba más de 300 denarios, dice la palabra del Señor. Ahora, para entender el valor de ese perfume, deberíamos de decir cuántos son 300 denarios o más de 300 denarios en euros ahora mismo. Un denario era lo que una persona cobraba desde que se levantaba el sol hasta que oscurecía. Es decir, un día entero de trabajo, de 14 horas de trabajo, era lo que una persona cobraba al día, un denario. Y esa mujer tiene un perfume con un costo aproximado de más de 300 denarios, más de 300 días de trabajo, casi un año de trabajo. Ahora, supongamos el sueldo de hoy en día de un año completo de una persona, aquí en Córdoba. ¿Cuánto puede ganar una persona aquí en Córdoba? ¿2.500, 3.000? Ojalá, por favor, ayudadnos, ¿no? ¿Cuánto puede cobrar una persona aquí en Córdoba? Ni muy poco. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional, que está en
50 euros o algo así, pero tampoco mucho. Vamos a ponerlo en 1.200 con la paga incluida, yo creo que es algo normal, ¿vale? Aunque tenemos que trabajar para ganar más, siempre, porque Dios es un Dios de bendición y también para gastar menos, porque hay algunos que gastan mucho, demasiado. No os metáis en deuda. A los jóvenes que estáis empezando a trabajar, Marco, Moisés, ¿los demás no trabajan? ¿Qué? No hay joven, que están todos allí. No os metáis en deuda, no compréis coches de 20.000 euros, dejaros de historia, ahorrad, sed sabios y no tengáis dolores de cabeza y casaros con otra persona que tenga dinero. No, es broma. Es broma. Hoy como vengo, hoy vengo. 1.200 euros al mes. Por 12 meses, que es lo que tiene un año, 12 al cuadrado son 144, 14.400 euros al año. Esa mujer tenía en sus manos un perfume de 14.400 euros en su mano, hermano. Y yo digo, ¿por qué un perfume de 14.400 euros cuando mi esposa me compró en el Primor? No me diga el precio, ¿vale? Pero viene de China, me regaló el perfume del Primor y yo me imagino que 70, 80, por ahí, no, está bien, estás portado bien, ¿no? ¿Por qué un perfume de casi, no sé, 14.400 euros cuando puedes tener un perfume de 50 euros, 60 euros en tu mano? Bueno, esta mujer, aunque tenía un trabajo un poco, antes de conocer a Jesús, tenía un trabajo un poco oscuro, sabemos la historia de esta mujer, ¿no? Pero esta mujer, antiguamente no había un plan de pensiones. No existía lo que es el plan de pensiones como usted y yo lo conocemos hoy en día, o como tú y yo lo conocemos hoy en día. Hoy tú trabajas durante una serie de años, tienes que trabajar, creo que son 95 para que te den un año, ¿no? Pero tú estás cotizando y cuando tú tienes tu edad de jubilación, pues te retribuyen para que tú también puedas vivir pausadamente. Antiguamente no era así. Antiguamente, sobre todo las mujeres que viudaban, y más que eso, por eso la palabra de Dios dice que cuidamos la viuda, que cuidamos de las mujeres que se quedan enviudadas. Antiguamente no había un sistema de pensiones. Entonces esta mujer lo que hacía es que hacía algo muy inteligente. Compraba perfume de nardo puro, porque ese perfume era una especie de ahorro, donde ella poco a poco lo iría vendiendo al final de sus días para poder subsistir. Entonces, esta mujer no era una mujer que fuese inútil, una mujer que no fuese inteligente, sino todo lo contrario. Ella se anticipó a su futuro y empezó a comprar poco a poco perfume de nardo puro hasta tal punto que llegó a tener un valor de más de 300 denarios, lo que tú y yo podríamos ganar en un año. Entonces se acerca a Jesús y revienta el frasco de alabastro y se lo derrama sobre Jesús, sobre su cabeza, dice la historia. Entonces, claro, allí se crea una especie de murmuración diciendo, ¿pero qué está haciendo esta mujer? Se podría haber vendido, se podría haber dado a los pobres, se podría haber hecho tantas cosas con el perfume, no que ahora toda su seguridad, todo su confort, todo su estatus, todo su futuro, ahora lo ha perdido por el hecho de ungir a Jesús. Y esta mujer dice que Jesús le dijo, mirad, no vayáis contra ella, porque ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En otras palabras, lo que esta sociedad dice es, mira, ¿sabes qué? No hace falta que tú seas una persona apasionada por Dios. Simplemente te coges el frasquito de perfume, te vas hacia Jesús y le haces así un poquito de... Pss, 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 pss. ¿Es suficiente? Y eso es lo que hoy nos quiere vender la sociedad y a veces incluso nos queremos creer. De que a Jesús se le puede dar cualquier cosa. De que a Jesús échale un poquito de spray y no te complique la vida y no te apasiones porque Él no es tan digno para recibir todo tu perfume, todo lo que tú tienes. Entonces esta mujer se quedó Jesús tan maravillado que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que contar lo que esta mujer ha hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque Jesús no le había pedido nada. ¿Qué te puede costar a ti con 15.000 euros? ¿Qué puedes comprar con 15.000 euros? ¿Qué puedes comprar con 15.000 euros? Dime algo que se te venga a la cabeza. Un coche. Imagínate que Dios te dice, Diony, el coche que te has comprado de 15.000 euros, regálaselo al pastor. ¿Qué pasa? ¿No te lo podía decir Dios? Y tú solo tienes que dar, porque Dios te lo dijo, ¿no? Pero tú imagínate gente que dice, regálale el coche a Antonio, o a Juan, o a quien sea, da igual, a quien sea. Yo estoy seguro que la reacción de Diony o la reacción mía al principio va a ser reprender al diablo.
diablo, te reprendo. No voy a permitir que tú me mientas. Esta es la bendición que Dios me ha dado y esta es mi bendición y no me la vas a quitar. Segundo, Dios te dice de nuevo, dale el coche a quien sea. Uno empieza, Señor, yo creo que te conozco, pero quiero confirmación, que bajen los serafines, los querubines, los ángeles, todos aquí danzando, que canten gloria a Dios para saber que es tuya. Al igual que Gedeón te pidió una prueba, yo te la pido también. Y uno se pone incluso hasta bíblico, por así decirlo, ¿no? A la tercera Dios dice, dale el coche. Y tú dices, bueno, tienes dos opciones, o se lo das y obedeces, o te vas a tu casa frustrado, ¿no? Ya eso es cada decisión de cada uno. Pues fíjate lo importante que fue esta mujer, de que le dio a Dios todo su perfume y Jesús nunca le pidió nada. ¿Por qué te piensas que se reconoce a esta mujer? Porque esa mujer se encontró con Jesús, la liberó de su condenación, estaba tan agradecida que el perfume para ella no significaba nada porque tenía pasión por Dios. Y yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que tiene que empezar a entender lo que es tener pasión por Dios. No me importa tres pepinos si la vida me va bien, la vida me va mal, si tengo más dinero, tengo menos dinero. Mi casa y yo vamos a servir al Señor porque mi Dios es merecedor de toda la gloria, de todo lo que Él es digno. Lo siento mucho, no voy a negociar. Mi situación puede hacer que en momentos diferentes pueda sentirme con más ganas, con menos ganas, pero los cristianos de hoy en día, los que estamos apasionados por Dios, no nos dejamos llevar por emociones, sino por convicciones. Entonces no importa si hoy siento o no siento a Dios, yo sé que voy a orar. No importa si las cosas me van mejor o peor, yo sé que mi Redentor vive. No importa si hoy tengo más o menos, si mi matrimonio va mejor, si mi matrimonio va peor, yo sé que Dios puede hacer un milagro y voy a estar enfocado en la presencia de Dios, en su gloria y en su reino, porque sé que ahí estoy seguro. Así que tenemos que amar a Dios, tenemos que adorar a Dios con pasión. Los adoradores saben lo que es tener pasión por Dios, a tal punto de no escatimar en darle a Dios su vida por completo. Y en tercer y último lugar, y termino, los adoradores son generosos. Dice, estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es decir, Jesús está sentado mirando cómo la gente está echando dinero. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Señor, manda uno de esos a base. La iglesia no se levanta con ricos, la iglesia se levanta con gente generosa, con gente con fe. Es más, muchas veces los ricos son los que menos dan. No sé si sabías, pero aquí en este texto incluso lo vas a notar, ¿no? Porque Jesús dice algo muy interesante, ¿no? Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 1 euro, para que tú sepas más o menos lo que sería, 1 euro. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos estos, dice, han echado de lo que les sobra. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No quiero que parezca como que este concepto voy a hablar de dinero porque no voy a hablar de dinero. Pero el adorador es una persona generosa. Estaba sentado antes de ayer, con un empresario cristiano y me dice, mi papá me enseñó a tener la mano abierta para poder recibir. Y contra más damos, más recibimos. Y es así. Cuando tú inviertes tu vida en Dios, cuando tú aceptas que la generosidad no es algo puntual, sino que es un estilo de vida, empieza a aparecerte a Jesús. ¿Jesús ha sido generoso con nosotros, sí o no? Se entregó completamente, no dejó nada. Dejó su trono, dejó su estatus, se bajó a esta tierra, se hizo siervo, hermano, hasta se hizo siervo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería ser generoso, porque nos ama, quería darse por completo, no por obligación, sino por amor. El amor de Dios lo movió a entregarse completamente por nosotros, por nuestras vidas. Pero Jesús está en ese lugar viendo lo que cada uno está echando y muchos ricos empezaron a echar mucho. Y luego llegó una viuda, esta era pobre, no era como la que tenía, la otra no era viuda, pero tenía dinero, tenía riqueza, ¿no? Tenía perfume en aquel entonces, antes de ser derramado. Pero está viendo a muchos ricos echar mucho dinero y está viendo una viuda pobre que va con 1 euro y lo pone delante del arca de la ofrenda y le dice, Señor, esto es para ti. A lo mejor para ti no es muy revelador, pero para ella sería la cena de esa noche, la sopa que se iba a tomar ese día, el sobrecito de
de gallina blanca para echar ahí con agua hirviendo y tomársela, la pieza de fruta, el cartoncito de leche, aunque la leche creo que ya está más cara todavía, de €1, ¿no? Como si vamos a tener que comprar una vaca y meterla a la casa, porque nos están metiendo precios por todos lados, ¿verdad? Antiguamente iba con 1.000 pesetas de la compra y compraba el Carrefour entero. Ahora vas con 6 euros y no te dan ni los buenos días, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero esta mujer ¡pum!, pone ese dinero y entonces Jesús se sorprende tanto que empieza a llamar a sus discípulos. ¡Ey, ven para acá! Mateo, Juan, ven. Jacobo, ven. Judas, ven, pero no te acerques a la ofrenda, porque Judas es un peligro. Judas metía la mano donde tenía que meterla, ¿no? Vente para acá, ¿no? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Y me imagino a los discípulos, ¡oh, sí! ¡Qué ofrenda más generosa! Los ricos, ¿cómo he echado? Tremendo. No estás entendiendo nada. Eso no es generosidad, porque me están dando lo que les sobra. Sin embargo, esta mujer, lo poco que tenía lo ha puesto, eso es generosidad. Y yo creo que Dios es una manera de hablarnos no sobre el dinero, sobre nuestra actitud de vida. De que a Dios o le damos todo o no le demos nada. De que Dios, incluso en Apocalipsis, dice, por cuanto fuiste tibio, no fuiste ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que, como hombres y mujeres de Dios, aprender que nuestra adoración parte desde la generosidad. Por eso a mí me escandaliza para bien ver, por ejemplo, una hermana que creo que está por aquí. ¿Está por aquí ella? Amor, que está en el hospital. Un besito, Amor, te queremos muchísimo. La operan el martes y pedimos que también estéis orando por ella. Me sorprende cómo Amor, en la condición que está de enfermedad, sacó fuerza en la inauguración y ella, en vez de estar sentadita, se puso aquí con su guitarra, con una mascarilla para que no se le viera toda la sonda que tenía metida, y aquí estaba ella adorando a Dios. Puedo ver a lo mejor al hermano Chepe, que se levanta muy temprano para terminar los cuartos de baño para la iglesia, y son personas apasionadas por Dios. Puedo ver a los hermanos que están trabajando con los jóvenes que en vez de estar en casa aburridos o jugando a la Play o haciendo cualquier tontería, a ellos no les importa si vienen 1 o 100, ellos saben que 1 es importante para ellos. Así que preparan un programa completo para ese joven o esa joven que va a llegar. Me emociona ver al grupo de intercesión cuando llega aquí y está clamando a Dios para que tú seas tocado en este día. Me impresiona ver cómo hermanos que están en el orden, en el servicio, están sonriendo cuando a lo mejor ellos mismos están tristes en sus corazones porque han tenido una semana mala, pero no echan sobre ti, no echan sobre ti su frustración, sino que te reciben con alegría. Cuando yo veo todo eso, veo generosidad, hermano. Los adoradores son hombres y mujeres que son generosos, que están mirando más por Dios que por ellos mismos, que están diciendo, Señor, no, lo que tengo es poquito, pero es tuyo, te corresponde, te pertenece. Yo no quiero jugar a un juego de cristianismo barato, o sencillo, o light. No, yo quiero ser parte del partido, quiero jugar en primera división, quiero meterme, quiero darlo todo. Y si me rompo un menisco, que me lo rompa, pero por lo menos me rompo un menisco haciendo algo que por lo menos tenga trascendencia en esta vida. Entonces, cuando tú enfocas tu vida en adorar a Dios, tu vida te cambia, porque hemos sido creados para adorar a Dios. Y entonces empiezas a disfrutar de lo que uno hace, a pesar de que el camino es angosto, el camino es complicado. Termino con una historia. El pastor Lee, en Corea del Norte. Y ahora sí que termino. Y esta historia no está en la Biblia, pero esta es una historia que pasó, está basada en hechos reales. Y quiero que prestéis mucha atención a esta historia porque termino, porque los adoradores, el cuarto punto, fueron creados para adorar. Ellos saben que han sido creados para adorar. Los adoradores no tienen nada que ver con música, tienen que ver con unas personas que le han creído a Dios y que tienen un estilo de vida. Y no importa si estás empezando o si llevas muchos años en la vida del Señor, no importa cómo tú estés aquí, todos empezamos, no hay nada grande que no haya sido una vez pequeño. Ahora, lo pequeño Dios lo hace grande. Y dice la historia que había un pastor en Corea del Norte, eso lo pueden encontrar en un libro que se llama Locos por Jesús, lo escribió D.C. Talk, donde hay diferentes testimonios de personas que pagaron un precio muy alto por tratar de honrar a Dios. Y leyendo ese libro hay un capítulo que a mí, sinceramente, me destrozó la vida en ese momento. Porque yo no podía comprender la naturaleza de lo que estaba leyendo ahí. En Corea del Norte había un pastor que se llamaba el pastor Lee. Ya está en la presencia del Señor. Pero se llamaba el pastor Lee. En Corea del Norte, si tú dices que eres cristiano, ¿sabes lo que hacen contigo?
te cortan la cabeza. No es como ahora que tú puedes sentarte en una de estas sillas. Corea del Norte es todo lo contrario a Corea del Sur. Corea del Norte tú dices yo amo a Dios y si te pillan con una Biblia o te pillan hablando a Dios con cualquier persona, automáticamente te matan. O te cortan el cuello, o te ahorcan, o te meten en una prisión hasta que te mueras. No hay libertad religiosa, por así decirlo. Así que dice que el pastor Lee comenzó a predicar la palabra de Dios a diestro y siniestro. No se cansaba de predicar la palabra de Dios y comenzó a tener una mega iglesia. Una mega iglesia, se reunían en su casita, que era muy pequeñita, y ya no entraban más. Y empezó a tener muchos más hermanos hasta que llegaron un total de 14 personas. 14 personas en Corea del Norte es una mega iglesia. Sí, en Corea del Norte, 14 personas en una mega iglesia. Es como algo inusual. Pero este pastor, el pastor Lee, que dice la historia que había como 14 adultos y 3 niños, ya no entraban en la casa. Entonces sentó a la iglesia y dijo, tenemos que buscar un lugar para adorar a Dios. Un lugar más amplio para poder crecer, para poder exaltar el nombre de Dios. Tenemos que buscar un sitio y encontraron un lugar. Pero el lugar de ellos no es como el lugar de nosotros, porque evidentemente no puede estar visible al mundo, porque acabarían con ellos en segundos. Así que encontraron un lugar para reunirse, para congregarse. El lugar era debajo de las cloacas, donde pasan las ratas, donde los excrementos de la ciudad bajan. Ese es el lugar donde ellos encontraron para adorar a Dios, para buscar de su presencia. No había luz, pero había velas, con lo cual ellos eran ministrados por Dios en ese lugar. Y dice que empezaron a reunirse semana tras semana tras semana. Y una de esas semanas, a pesar del peligro que había de congregarse en aquel lugar, porque estaban expuestos a que los pudieran ver en algún momento, bajando, subiendo, en alguna de las escenas, dice la historia que había unas máquinas por encima haciendo obras de construcción. Y en esa obra de construcción, uno de los maquinistas se dio cuenta de que había personas en el subsuelo de la ciudad. Se dio cuenta de que había gente por abajo y entonces, por miedo, por miedo, por así decirlo, cogieron y llamaron a la policía. Alguien está abajo en los subsuelos, no sé lo que está pasando. Pero llamaron a la policía. La policía cuando fue para allá se dio cuenta de que era una iglesia escondida. Entonces la policía, antes de que estas personas subieran, mandaron a que todos los vecinos de los alrededores salieran afuera para ver lo que iba a acontecer. Así que llamaron todos los vecinos para afuera, salieron y a nuestros hermanos en la fe, y no te olvides, nuestros hermanos no son primos, no son gente de... No, esto está pasando en Corea del Norte ahora mismo y en otros países. Dice que los sacaron de las cloacas, los ponieron a la superficie y dijo, ¿quién de vosotros aquí es el que dirige toda esta secta? Entonces el pastor Lee puso un pie al frente y dijo, yo soy el pastor de esta congregación. Dice, ¿usted no sabe que aquí en Corea del Norte no está permitido ninguna religión que no sean nuestros principios, nuestras ideas, nuestros valores? Yo puedo hacer en estos momentos que te maten a ti y a toda tu gente, ¿lo sabía? Entonces el pastor dijo, sí, lo sabía. Dice, pero yo voy a ser bueno en este día. Te voy a dar una oportunidad a ti y a toda la gente que tienes contigo. Todo eso delante de una multitud. Tomó la única Biblia que tenía el pastor Lee, porque allí no hay Biblias como aquí. Allí tener una Biblia es contrabando de Biblia. O sea, para poder meter una Biblia es un milagro. Y hay gente que se dedica a hacer eso, meter Biblias escondidas para que pueda llegar la palabra a diferentes lugares. Así que le agarró la Biblia delante de toda esa multitud, la lanzó hacia el aire y dejó que cayera la Biblia delante de todo el mundo. Le dijo, mira, escupe en la Biblia, maldice a Dios y no os mato. El pastor Lee dijo, ¿cómo tú quieras que yo escupa en la palabra que me devolvió la vida? ¿Cómo tú quieras que yo maldiga al Dios que me proveyó salvación? Jamás haría eso. Entonces, al ver la autoridad de este hombre de Dios y que no iba a ceder, el policía se dio cuenta que había por allí 3 niños. Se dio cuenta que había 3 niños inocentes. Y él pensó, si hay 3 niños, tienen que haber padres aquí. ¿Quiénes son los padres de estos niños? Entonces salieron los padres atemorizados de esos niños. Dicen, les voy a dar una oportunidad. O escupen y maldicen a Dios, escupen en la Biblia y maldicen a Dios, o los mato ahora mismo.
Entonces los papás se quedaron mirando, no dijeron nada, pero ellos pensaban que no lo iban a hacer. Cuando el policía dijo, traerme 3 cuerdas ahora mismo para acá. Así que cogiendo las 3 cuerdas, se las pusieron alrededor de los cuellos de los niños. Y estaban allí al frente los 3 niños, llorando a ellos, llorando a los padres. No te estoy contando una historia de ciencia ficción o de Hollywood, escrita por un guionista cualquiera. Estoy hablando de una historia realmente verídica, basada en hechos reales. Dice la historia que los niños comenzaron a llorar, los padres evidentemente comenzaron a llorar, y dicen, mirad, os voy a dar la última oportunidad. Os maldecí a Dios y escupí en la Biblia, o ahorco a vuestro hijo ahora mismo. Los papás se quedaron callados, llorando. Entonces uno de los papás se acercó al hijo que tenía y tembloroso la mano comenzó a tocar su mejilla. ¿Y sabes lo que le dijo? Dijo, hijito, no tengas miedo que en un momentito nos vemos arriba. El policía estaba tan enfadado que dio la orden de ejecución. Tiraron de las cuerdas hacia abajo, los niños salieron para arriba. El oxígeno no le llegaba al cerebro a los niños y en menos de un minuto dejaron de moverse, ya sabes por qué. Acabaron con ellos. Así, ¡pah! En un chasquido de dedos. Este policía dijo lo siguiente: si yo he hecho esto con vuestros hijos, ¿qué no puedo hacer con vosotros? No voy a dar ni una opción más. Os maldecí a Dios y escupí en la Biblia, o moriréis. El pastor Lee dijo, mátanos, porque jamás maldeciremos y al Dios que nos dio la vida. Entonces ordenó a que todos fueran puestos mirando, tirados en el suelo, mirando hacia arriba, hacia el cielo. Ahí estaba el pastor Lee el primero, hasta los 14 hermanos que había. Así puestos, uno detrás de otro. Y el policía dijo, ¿quién era el que estaba conduciendo esa máquina arriba en las cloacas? Entonces salió un oficial y dijo, yo. Ok, cógete la máquina, era una pisonadora, es una máquina que se dedica a aplastar el alquitrán. Son unos rodillos gigantescos que aplastan el alquitrán para hacer las carreteras nuevas. Súbete en la máquina y cuando yo te diga, ve uno tras otro aplastándolos y para, a no ser que, si ellos maldicen a Dios. Entonces el oficial ese se montó en esa máquina pisonadora y lo que la historia nos dice es que estaba el pastor Lee ahí al principio. Entonces este hombre se acercó al pastor Lee, dijo, es la última oportunidad, pastor, maldice a Dios, escupe a la Biblia y tu gente vivirá. La historia dice que el pastor comienza a cantar, no se sabe qué canción, pero imagínate que dice, digno, por ejemplo, eternamente digno. No sabemos qué canción cantó, pero empezaron a cantar. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver a tu hermano? Qué lindo, ¿verdad? Siguen cantando. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. El policía dijo, adelante, empieza a matarlos uno a uno. La máquina empezó a pasar por el pastor Lee, lo reventó, por el segundo, los demás cantaban, siguen cantando, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto. Y ya nada se escuchaba cantar. Diony, ¿sabes por qué no cantaban? Porque habían acabado con ellos. Se acabó el cántico. El policía dijo, mirad, ¿habéis visto lo que he hecho con esta iglesia? Si hacéis algo así, ese es el final que os espera. Todo el mundo se fue a sus casas y en ese libro ahí termina la historia. Cuando yo leí eso me hinché a orar, hermano. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú permitas
que gente que no ha hecho nada malo se los carguen por completo. Yo no entendía el concepto de adoración. Y lo cierto es que tú y yo nos vamos de aquí de una manera u otra. Algunos nos iremos por una enfermedad, otros por un accidente, otros por ser viejos, pero nos vamos todos de aquí a no ser que Jesús venga antes por nosotros. Es parte de la vida y la muerte. Pero cuando estaba orando y no entendía, y fueron varios días de búsqueda ante el Señor, yo decía: Señor, no entiendo nada. No entiendo nada. Dios me reveló un pasaje en su escritura. La historia termina ahí, pero me imagino que dice la Biblia de que su trono es el firmamento. ¿No dice eso la Biblia? Donde Dios se sienta es el firmamento. Todo lo creado dice que la bola de terrestre, la tierra tal y como nosotros la conocemos, es donde reposa a sus pies. Puedes ver a un Dios crucificado y pequeñito, o puedes ver a un Dios glorioso y poderoso. Así que me imagino a Dios Padre en el centro de su trono, a su Hijo Jesucristo a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Así que me imagino a Jesús mirando al Padre. Le diría: papá, ¿has visto a mi iglesia en Corea del Norte? Yo prometí que el día que ellos murieran, yo saldría a recibirlos. Entonces me imagino que Él se levantó con todo su esplendor. Dice la palabra de Dios que fuego sale de sus ojos. Dice la palabra que está vestido en majestad, que cuando Él se levantan todos sus enemigos huyan. Así que me imagino a Dios en todo su esplendor, en todo su esplendor. Y me imagino que cuando recibió a su iglesia, ahí estaban los 3 niños, pero no estaban ahorcados. Ahí estaban los 14, pero no estaban reventados ni aplastados. Son cuerpos celestiales diferentes, distintos, porque hay una promesa para ti, para mí, para todos aquellos que nos dedicamos a adorar a Dios. Hay una promesa de que nos vamos con el Señor el día de mañana y estaremos en un lugar donde no habrá sufrimiento, donde no habrá quebranto. Pero solamente ese lugar es para los adoradores, no para los que juegan a la religión, sino para aquellos que se dedican a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que me imagino que Jesús descendió y los miró a ellos, y su sonrisa era tremenda, porque no se puede estar más orgulloso de alguien que hace eso por Dios. Y le diría así, como dice la bienaventuranza: bienaventurados cuando os persigan, cuando os maltraten, cuando os infamien, cuando digan cosas que no son por mi causa, porque de vosotros es el reino de los cielos. Entrar al lugar donde no hay más sufrimiento y donde estaréis conmigo por toda la eternidad. Así que la iglesia del Corea del Norte supo adorar a Dios, todo para Él. ¿Hay alguien aquí que necesite entregarle todo a Dios en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que diga: Señor, se acabó, tú eres digno de que yo derrame todo mi perfume delante de ti? Tú eres digno de que yo me entregue completamente a ti. Tú eres digno de que deje el egocentrismo, los odios, la rencilla, los rencores, el pecado. Tú eres digno de recibir mi vida como ofrenda grata delante de tu presencia. ¿Hay aquí alguien que diga: yo quiero adorar a Dios de todo corazón? Porque el primero que lo hizo fue Jesús con nosotros. Lo entregó todo por amor a nosotros. Y no hay nada más bonito que pasar esta vida adorando a Dios. No hay nada más bonito que entregarle a Dios toda nuestra vida. Así que si tú estás aquí hoy, no es por casualidad o porque te haya traído el aire o el viento. Si tú estás aquí es porque hay alguien que se llama Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo te está diciendo: ven a mí, corre a mí, toma una decisión por mí. Es el tiempo que tú puedas ver que la adoración es lo que tú necesitas para vivir una vida de éxito. No importa si te quitan la vida, no importa si tienes más o menos, todo se trata de Dios. Así que si tú estás aquí hoy en esta mañana con el deseo de querer adorar a Dios, te voy a pedir que donde estás tú te puedas poner de pie, porque queremos orar por ti en esta preciosa mañana, para que Dios te ayude a tomar decisiones que trasciendan en tu presente y que traigan un futuro más estremecedor y maravilloso sobre ti. Abraham tuvo que sacrificar, o llevó a sacrificar a Isaac.
Dios no le permitió que lo matara, pero supo obedecer a Dios y entregar todo lo que para él era importante. La mujer del frasco de alabastro, sin que Jesús le pidiera nada, se lo entregó todo. Esta viuda pobre que no tenía nada más que para cenar esa noche, lo dio todo en el arca de la ofrenda. La iglesia en Corea del Norte lo entregó todo, su vida, por amar al Señor. Y tú y yo tenemos que entregarle a Dios algo hoy. Te lo pida o no te lo pida, si tú quieres ser un adorador de verdad, entrégale a Dios en esta mañana todo. Y ahí donde estás, habla con el Señor y dile: te entrego mi tiempo, te entrego mi pensamiento, mi forma de pensar, te entrego, Señor, un pecado que me ata, te entrego una relación.